presidente acaba sus discursos, ¿verdad? Fue la propuesta de reformas. El presidente planteó 12 reformas a las cuales convocó al país a acompañarlos, a realizarlos para cambiar la República Dominicana, según las palabras del presidente. Anunció que hoy mismo estaría enviando una comunicación al liderazgo político, social y económico de la República Dominicana para que los acompañe, para que dejen de lado temporalmente las diferencias coyunturales y se puedan embarcar en un proceso de reformas políticas. La primera reforma que tocó es la reforma constitucional, que prometió o anunció más bien que este mismo año estaría enviando al Congreso un proyecto de reforma a la Constitución que, entre otras cosas, buscaría garantizar la permanencia de lo que entiende el presidente, es un gran avance con la independencia del Ministerio Público. O sea, sería crear un sistema mediante el cual el presidente pierda la facultad de designar de forma administrativa a la cabeza de la especie de Ministerio de Justicia, que es el Ministerio Público. Eso era un tema de discusión, tendremos que ver cuál es el impacto de una medida de esa naturaleza. Yo personalmente no la comparto, pero es algo que el presidente cree y así lo ha manifestado desde antes de llegar al gobierno. Pero una reforma constitucional, luego que abre el proceso, está abierta a cualquier cosa. Ya ahí los legisladores, no importa lo que el presidente envíe como proyecto de ley de reforma constitucional, inmediatamente se convoca a la Asamblea Revisora, ya todo está abierto a reformas y ahora mismo no hay ningún partido político que tenga la capacidad de por sí mismo conseguir una reforma a la Constitución. De hecho, harían falta al menos el concurso del Partido de la Liberación Dominicana y el PRM para poder hacer una reforma a la Constitución por la cantidad de legisladores que existen. Entonces ya ahí la situación llevará a la necesidad de pactos entre las fuerzas políticas, y los pactos son: tú me das, yo te doy, qué tú quieres, qué vamos a hacer, y ya ahí habrá una discusión interesantísima. Vamos a ver si ese proceso ciertamente se da, pero sí le garantizo, sí podemos estar todos seguros de que si se abre ese proceso de reforma de la Constitución, el tiempo que dure será el proceso que ocupará la atención de toda la clase política. O sea, la política estará sujeta en su totalidad a la discusión, a una reforma a la Constitución. Decirte, 30 segundos, don Freddy. Sí. Porque poner en primer plano la reforma constitucional saca todo, los demás temas. Todo. O sea, lo que digo, por eso. Y yo pienso que la oposición no estaría en esa disposición. O sea, sería difícil lograr, por más cartas que el presidente mande para convencer al liderazgo nacional, eso le será difícil. Pero sacar todos los temas y concentrar en una reforma constitucional con 12 reformas como motivación es difícil. Pero un segundo, la reforma es una de las 12. Yo sí estoy de acuerdo en la clasificación que hizo Oscar, de que ese es el tema del discurso de anoche, y de la reforma, esa es la reforma, porque las otras 11 no solamente ya habían sido tratadas, sino que ya se comenzaron, todas las otras 11. Inclusive entre las 12 está la reforma fiscal. Lo que no se había hablado, y como habló él, y para hacerla, que hoy va a mandar una carta, es la reforma constitucional. De hecho, antes de la medianoche, ya habían personas diciendo que eso era no solo un problema, sino que eso no solamente iba a ser para el Ministerio Público, que eso podría tener otra consecuencia por lo que eso implica, ¿no? Ahora bien, yo pienso que plantearlo ahora en momentos en que no es por un tema como las 3 ocasiones anteriores que se ha visto, o las últimas 2, un tema de repostulación, de reelección, etcétera, de revisar el tema adherido a los periodos presidenciales, podría tener asidero, siempre y cuando sea uno que otro temas puntuables, a pesar de que una reforma constitucional, yo vi ya varias personas diciendo, no, eso va a abrir brecha para otra serie de cosas. Pero ya está puesta sobre la mesa, porque la punta de lanza que él la dejó perfilada ayer
es lo relacionado con el Ministerio Público, la independencia y una que otra situación. Pudiera ser, hay veces que la reforma se ha tocado para un solo caso. Entonces, esos son los que posibles riesgos o no que pudiera derivarse de aquí. Después de que es convocada la Asamblea Revisora de la Constitución, es soberana para reformar lo que entienda, independientemente de lo que el presidente originalmente pretenda reformar. Pero hasta lo mismo que el presidente ha solicitado o ha anunciado o ha señalado que va a proponer como reforma, es un tema a debatir. El tema del Ministerio Público independiente, quién va a nombrar un Ministerio Público, es un tema que no creo que toda la sociedad esté de acuerdo con esa... La verdad que es el tema. Con esa posición del presidente, que no estoy seguro que la comunidad jurídica pues esté de acuerdo tampoco con eso. Habrá que ver cuál es la situación. Yo no conozco muchos casos en el mundo de un ministro de Justicia que sea nombrado por un órgano extrapoder ejecutivo. O sea, ahora, ¿qué tipo de transformación sería? Ya implicaría otras cosas. Hay un estatuto del Ministerio Público ahí que también habría que ver cuáles son las bases para aplicar algunas reformas. De todas formas, el tema es que una reforma en la Constitución, que yo creo que no solamente porque no esté pendiente el tema de la reelección, como plantea Luis Sin, sino porque esa Constitución ya amerita reformas, y no desde ya, yo creo desde el principio hay cosas que... Desde el 10, de la del 10. Hay cosas que de la Constitución del 2010, que hay cosas con las que yo nunca estuve de acuerdo, yo creo que son... Que se pueden, y creo que mucha gente en el país entiende que hay muchas cosas que se pueden discutir, se pueden mejorar de una Constitución buena, porque nuestra Constitución es buena, pero que puede mejorarse algunas cosas, claro que sí. El asunto es que un gobierno en esta coyuntura, al momento de plantear 12 transformaciones, colocar la reforma constitucional en primer plano, porque el presidente dijo que este año le iba a enviar. Sí. Eso quiere decir que a partir de las próximas semanas o meses, la discusión del país político se centra en una reforma constitucional. Y todos los demás temas quedan relegados. Entonces, hay tantas cosas por delante que es lo que me llama la atención. No que no sea pertinente, no que no sea, no. Es simplemente que, como Freddy bien apunta, que era lo que yo venía perfilando en lo que estaba planteando, eso ocupa todo lo demás. O sea, eso absorbe todo el oxígeno político y lo concentra en un solo tema. Y ahí se va a discutir solamente Constitución. Entonces, ahí habrá espacios en los cuales tal vez se pierden oportunidades de otro tipo de avances en otras cosas. Pero en la agenda política del presidente vamos a ver cómo le sale. Que para concluir, para no dejar en el tintero el tema de las reformas que el presidente planteó ayer, además de esta constitucional que la centró el Ministerio Público Independiente y Contraloría y Cámara de Cuentas Independiente, habló de una reforma a la Contraloría General de la República, o sea, entiendo con ello al sistema de control interno del Estado. La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas la incluyó en la parte constitucional. Sí. Ahí fue que la incluí, porque fue donde lo vi en el discurso. Sí, de los logros en transparencia. Exacto. Ya la parte de Contraloría es una reforma al sistema de control interno del Estado. Habló del pacto eléctrico y una reforma al sector eléctrico, el pacto del agua y una reforma al sector del agua que habló que llegaría hasta el 2036. Ayer hablábamos un poco de esto con Wellington Arnaud ayer en la mañana aquí. Habló de una reforma a la Policía Nacional dentro de un proyecto de seguridad ciudadana. Habló de una reforma al sector salud, una reforma a la seguridad social, eso es algo importantísimo. El caso de la seguridad social es una ley que ya, un sistema que ya tiene 20 años a partir de una ley concebida en un momento determinado que tal vez no ha sido la más provechosa desde el punto de vista del ciudadano, el cotizante, y ya sería hora de ver algunos aspectos a revisar en cuanto a esa reforma. Hay cabe lo que señalábamos ayer de Botello y cómo el gobierno debe irle dando un paso adelante a este tipo de reclamo que toma fuerza al nivel de que me sorprendió que un ser humano tan consciente como el Monseñor Castro salga apoyando semejante disparate. Imagino lo tomaron fuera de base, no le han explicado a Monseñor Castro las implicaciones que eso tiene. Él lo motivó, pero Monseñor Castro no es un populista, un hombre que ha estado siempre del lado de los mejores intereses de este país. No se tiene como populista. O sea que no creo que él haya estado bien informado, ¿verdad? Alguien lo informe, le deja saber el impacto que tendría la locura de Botello, y yo creo que él puede revisar, es un hombre sensato, y revisar ese tipo de posiciones populistas e irresponsables que no son características de Monseñor Castro. Él habló también, el presidente, de la reforma fiscal, la colocó ahí. Por ejemplo, la reforma fiscal es un tema de ya.
Aquí, ese no puede esperar. Aquí no se puede discutir reforma constitucional y reforma fiscal al mismo tiempo. Ahí no hay espacio para semejante cosa. Ahí no cabe. Ahí no caben ambas cosas. Entonces la reforma fiscal, ¿cuándo es ahora? Se supone que es ahora, ya lo había dicho el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que dijo el mes que viene arranca la discusión, o sea, en septiembre. Estamos hablando dentro de 10 días, 15 días. Habló también de reforma en el transporte, necesaria, transformación digital, en lo laboral, que imagino vendrá de la mano con la reforma a la seguridad social. Es una reforma que va un poco conjunta. Hace tiempo también que es un reclamo básicamente del sector patronal, la reforma laboral de una ley muy buena, muy avanzada, pero ya de 30 años de edad, que no contempla realidades laborales de esta nueva realidad, de este nuevo mundo en el que estamos, incluyendo hasta lo que recientemente hemos probado con mucha eficacia, que es el trabajo a distancia, con los medios digitales, que es lo que nos obligó la pandemia, y una reforma al sistema de hidrocarburos, imagino a la ley de hidrocarburos. Eso fue el planteamiento en sentido general del presidente, que lo hizo anoche en un ambiente de llamado, de convocatoria al país a cambiar la República Dominicana a partir de estas 12 propuestas que estaría haciendo el gobierno. Por eso creo, y es la parte donde señalaba que resaltaba el optimismo, porque creo que el presidente cierra su discurso anoche con ese enfoque optimista de que el país puede conjuntamente trabajar para cambiar cosas que nos hacen falta cambiar y cambiar la República Dominicana para mejor. El cambio siempre es positivo, siempre que sea para bien, y creo que sí, que desde ese punto de vista el presidente le dejó al país un buen mensaje. A ver, a partir de ahora, cómo evolucionan estos acontecimientos. Desde hoy mismo, ya el Partido de la Liberación Dominicana, desde anoche, convocó a la prensa a las 10 de la mañana para darle la respuesta de ese partido al discurso del presidente. Bueno, es correcto, es un partido de oposición, no es lo que me refería. Yo creo que la oposición va a ir al discurso. En el caso del PLD, por ejemplo, el PLD fue señalado directamente por el presidente en varias cosas, entre ellas el endeudamiento, el tema de la propia corrupción administrativa. Ellos tienen aducidos directamente, bueno, deberán dar una respuesta directa. Pero en sentido general la oposición lo que le corresponde es decir lo que siempre ha dicho la oposición, que no llenó las expectativas, que está cargado de mentiras, de promesas. Ya lo escribieron. El cliché. Anoche mismo pusieron bla, 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 bla. Sí, ese es el trabajo de la oposición. Y el trabajo del gobierno y sus voceros será resaltar lo que el presidente ha dicho. Cuando yo me refiero a qué va a pasar, me refiero a qué va a pasar con la propuesta del presidente. Porque llega el segundo año. El segundo año ya es diferente. O sea, la luna de miel en teoría terminó. Y se extendió un año la luna de miel por la pandemia. Pero ya, por ejemplo, el presidente ayer envió una nueva extensión del periodo de emergencia, y yo creo que todo el mundo aquí levantó la mano. O sea, hasta la cuánta es. Si la positividad está tan baja, si ya está liberado el país, ¿para cuál es la necesidad de la extensión de un periodo de emergencia? Entonces, ese ejemplo se lo pongo porque ya comenzarán algunas cosas entre la reducción del impacto de la pandemia y el que ha pasado un año a tener un gobierno, una respuesta social y política diferente a la que ha tenido hasta ahora. Y sin embargo el presidente al mismo tiempo ha convocado al país a esta magna transformación. Entonces, a eso yo me refiero, habrá que ver. Vamos a ver a partir de ahora qué de todo esto que el presidente ha propuesto. Yo insisto en que la base nodal del discurso de ayer son estas propuestas de transformación. Lo otro es propaganda de mi propio gobierno, que está muy bien, pero es propaganda de su propio gobierno. Lo que plantea y tiene impacto de cara al país es esto. Entonces, vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora. A partir de ahora habrá que ver qué de todo esto toma forma, porque todo lo que el presidente planteó aquí, sin excepción, es necesario. O sea, ahí no hay nada vacío. Todo lo que el presidente planteó ahí, incluyendo la reforma constitucional, son cosas necesarias y que están pendientes de discusión, y muchas de ellas están pospuestas por años. O sea que además es responsable hacer esto. Ahora, ¿hay condiciones para hacerlo? Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la realidad política y social a partir de ahora para enfocarnos en estas transformaciones que el presidente le ha propuesto al país.
Mira, yo quiero... adelante, Joana, y luego Sí. hago el comentario. Sí, muy bien. Quiero resaltar 3 puntos breves. El presidente, primero, la oposición ya, por ejemplo, doña Margarita Cedeño, que no había hablado o no se había referido al gobierno, a la gestión